Buenas noches, Henry, buenas noches, Lima, buenas noches, Callao, buenas noches a todo el Cachita, club. pues. No, señor, buenas noches, tiene que decir buenas noches, nada de cachita. Buenas noches a todo el mundo. Estamos hoy, por ahora, los dos, estamos esperando al gran maestro Carlito Muñoz. Por ahora estamos Marco García, Henry Zapata aquí en Vamos por la Historia. Como siempre, lunes a las 8, programa número 22. 22, Ya estamos tercera 22, temporada ya. tercera temporada. ¿Qué tal, Henry? ¿Cómo vamos? ¿Poco movido? Con la Marco aquí todavía como maraque brujo, sacudido. Nada, un fin de semana recontra intenso, ¿no? Empezamos con las celebraciones en mi colegio, muy agradecido con los padres de familia de la institución educativa Callao, con mis estudiantes, con mis tutorados, ¿no? Y con el equipo directivo del colegio que nos hizo un ágape, un pequeño almuerzo, y ahí con sus regalitos, todo muy bonito. Llegué a la casa, bueno, y mi suegra se puso mal, tuvieron que llevarla de emergencia, está desde el viernes en el seguro, mi esposa está que se parte ahí desde el viernes, ¿no? Entre el colegio, la casa, el trabajo, pero bueno, es lo que nos toca con mi suegra, ojalá se recupere pronto y vuelva a casa, que acá la estamos extrañando. Y justo coincide porque se había operado hace un par de semanas de la vista, ¿no? Le habían operado una catarata, y bueno, ahora le tocó esto, pues, ¿no? Así que ahí vamos. Y el terremoto del domingo, pues, ¿no? Para redondear Ayer nomás, ayer. la faena del Día del Padre. Sí, pues, increíble, ¿no? Bueno, y estamos en una zona sísmica, eso ya está por demás repetirlo, ¿no? Solamente a veces hay algunos eh, que nos dicen, especialistas que nos dicen que solamente que tenemos que estar preparados, nada más, o sea, es tácito que en cualquier momento nos va a agarrar un terremoto fuerte, ¿no? El de ayer también ha sido bastante movido, 6,1, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, 6,1. Epicentro en el Callao, sí, ahí estábamos comentando, el amigo Álvaro Barraza estaba comentando que según crónicas, ¿no? El del siglo XVIII, 1700 y tanto, ¿no? Habían habido previos tres temblores fuertes, ¿no? Y que bueno, ya después de 3 días vino la catástrofe de ese año. Pero sí, ese justo el gráfico que Es estaba lo él que compartió Álvaro, ¿no? compartiendo, y que bueno, él pone como opinión, ¿no? Que no va a proteger la isla San Lorenzo, ¿no? Ya depende de él la isla, dice. Que en algún momento, pues, acordémonos también que fue parte de la geografía del Callao, ¿no? No como isla, sino como parte del continente, ¿no? Y Claro. que por distintos fenómenos eh, telúricos, ¿no? Sucedió pues esta separación. ¿Tú cómo la vivieron allá, Henry, justo en el Callao? Intenso, ¿ah? Intenso, porque justo eh, había terminado la misa, 11:15 más o menos, ¿no? Me fui al mercado, le estaba cambiando el protector de pantalla a mi juguete, le estoy pagando al joven que me había hecho el trabajo y empieza el movimiento, pues, ¿no? Bueno, lo primero que me preguntó es, ¿me pagó? Ya está, ahí le mostré el pantallazo del yapeo y me acordé de mi hijo, bueno, a mi hijo le he dejado, lo dejé en la parroquia, ¿no? Él está haciendo su catequesis allá y estaba con el coche de la compra, que a regresar con el coche a la parroquia. Pero cuando llegué ya, mi hijo mayor había llegado y estaba recogiéndolo también. Ya nos había avisado por el grupo que tenemos que estaba en camino. Mi suegra en el seguro con mi esposa, no pasó de susto. Y mi suegro aquí en la casa, pues, ¿no? Y como te contaba en la previa, en la interna, se vino abajo todo esto, pues, ¿no? Los adornitos, ¿no? Algunos que se han quebrado, han terminado por ahí, estos pedacitos.
Acá se ha estado fuerte porque el epicentro ha sido acá en el Callao, pues no, y como muestra la imagen, no fueron uno, no fueron dos, fueron tres. Hemos tenido sismos bueno, de mediana y alta intensidad entre ayer y hoy, ¿no? Porque sismos todos los días, ¿no? Temblores hay todos los días. Pero mayores escala 4 hemos tenido entre ayer y hoy. Y hoy estaba en plena clase hablando sobre la Gran Guerra, y una niña me dice, profe, es temblor. Y yo, tranquila, no es temblor, los chicos que están jugando. No, sí es temblor, no. Y me saca el pantallazo, ¿no? Sí ha habido temblor, profesor. Sí ha habido temblor. No, no lo hemos sentido. En el colegio te sacó el pantallazo? A propósito de la ley que vamos a comentar Ahorita vamos a comentar. ahorita mismo, Mira tú. señor. Imagínate. ¿Tú me estabas? Sí, temprano había ido a ver a mi padre como corresponde por su día. Fue un domingo que le tocó a mi mamá. Bueno, mi mamá está con el tema de las diálisis, ¿no? Por la insuficiencia renal provocada por la enfermedad que la conlleva eso. Fuimos hasta el Almenara a recogerla. Estaba con mi hermano y fuimos con mi hermana y de pronto ya, ¿dónde vamos? Bueno, le dijimos donde quieras, papá, ¿no? Mi papá, pues, ya vamos a un chifa ahí en Lince, perfecto, que él conoce desde hace mucho tiempo. Y, y por mi cabeza en un momento pasó, iremos pues, uy, qué rico, dije, ¿no? Vamos a ir a que queda en El Dorado, que queda en el edificio el edificio El Dorado también, ¿no? Que está creo en la cuadra 15 de la Arequipa. Este chifa que está en el piso 12, 13 de ese edificio. Pero no fuimos por ahí, fuimos por el mercado Lobatón, ¿no? Afortunado. Alcedo, sí, Alcedo por ahí. Entramos, justo ya estábamos haciendo el pedido, ¿no? Y la jovencita va bueno, a cantar pues el pedido que habíamos hecho, los pedidos que habíamos hecho, y de pronto pues, ¿no? Empezó el movimiento, ¿no? Nos paramos como corresponde, ¿no? La gente del Chifa abrió la otra puerta, que era de una puerta de mampara, que es la que más se movía. Y bueno, yo de verdad que me recordé automáticamente del temblor del 2007 porque ondula el piso, pues. El piso onduló. Y me recordé que también estaba con mi mamá, estaba con mi hermano aquel 2007, y mi hermano estaba en la Villarreal estudiando en aquella época. Y bueno, nos miramos, pues mi mamá y mi hermano, bueno, volvemos a estar juntos, ¿no? En un evento telúrico. Nos calmamos, hubo una pareja, un señor bastante entrado en edad, una señora también, bueno, no tan entrada en edad, pero al parecer salieron por el terremoto, pero no los vi regresar, ¿no? Pienso que se fueron sin pagar. Pienso, no sé si de verdad que ellos ya habían terminado, porque estaban haciendo sobremesa, y bueno, nosotros estábamos comenzando. Yo no la vi regresar, no sé si mis hermanos habrán visto, pero así la pasamos, ¿no? Y bueno, se movió todo, pues me hizo recordar. Aunque el 2007 fue más fuerte, ¿verdad? Bueno, y también estaba en Imatambo y las torres estas de estos edificios que están en el centro de Imatambo, bueno, hacen esto, la verdad que me asusté más esa vez. Fue, fue más terrible aquella vez, ¿no? A la vista de la gente ahí en las torres de Imatambo. Esta vez me tocó el lince, no quita el hecho de que hay que hacer caso, de que estemos preparados, ¿no? En casa tenemos que alistar las cosas las provisiones, por si acaso. Como dice el amigo Barraza, ¿no? Duerman con ropa, duerman vestidos, ¿no? Por si acaso. Claro, pero aquí hay varios componentes, ¿no? O sea, yo asumía que era un temblor de 6,1, se han caído algunas cosas, todavía hubo un pequeño debate en el grupo, no sé si recuerdas, creo que luego nos preguntó, ¿no?, si era temblor o terremoto. Luego ya con las noticias internacionales y cuando Facebook activó la alerta de seguridad, dije,
sí ha sido terremoto, ¿no? Por la intensidad, la profundidad que ha tenido, ha sido terremoto. Y aquí te decía, surgen varias cuestiones a mirar, ¿no? Uno es lo que tú señalabas, el tema de la previsión. Debemos entrenar en casa, debemos practicar en casa rutas de evacuación, tiempos de evacuación, eh, los obstáculos que vamos a sortear en la evacuación, la mochila de emergencia, la renovación de los objetos, de los productos que están en la mochila de emergencia cada cierto tiempo. Ese ejercicio no lo tenemos, o sea, no tenemos una ciudadanía activa en ese aspecto. Somos muy pasivos, ¿no? Muy neutrales, fuertemente neutrales en este punto porque no entendemos el riesgo al que estamos expuestos. Al punto que cuando han ocurrido desgracias como la de Pisco, por ejemplo, el año 2007, no se hizo mayor cosa que la recomposición arquitectónica, la remoción. Yo dije, no, este va a ser un punto de quiebre, porque seguramente a partir de aquí nos van a dar con palo para que se forme una cultura de defensa civil, de seguridad, de cuidado, pero nada, nada de nada. Los simulacros siguen siendo saludos a la bandera, ¿no? En las instituciones no terminan de levantar todos los protocolos, porque hay todo un protocolo que yo sí lo practicaba, por ejemplo, en el Colegio Peruano Japonés La Unión, ahí sí, muy estrictos con toda la secuencia que había que seguir, eh, y costaba, porque inclusive hay una parte en la que se debe entregar al menor a la familia, y había que tener una lista de hermanos, de edades, quiénes salen primero, quiénes se quedan hasta el final, por edad de los profesores, toda una estrategia de cierre en esta acción. Sin embargo, eh, no se ha hecho mayor cambio desde el 2007 hasta la fecha, y eso es muy riesgoso. Por eso es que temblores como estos, terremotos como estos, tienen que aleccionarnos, lamentablemente a la mala, pero tienen que aleccionarnos. Y cuando digo a la mala es porque tiene que morir gente, pues no. Lamentablemente tiene que morir gente para que entendamos que estamos en una zona sísmica, es de alto riesgo y debemos tener cuidado. ¿Y por qué lo enfatizo? Porque ahí viene el segundo aspecto. No solo como ciudadanos estamos desentendidos de estas cosas, sino que las instituciones no están preparadas tampoco. Por ejemplo, el colegio en el que estudia mi hija, el Colegio Talentos del Callao, que es administrado por el CAPEC del gobierno regional, acá en el Callao, y presentó fallas. Empezó el sismo, probablemente, y tenían macetas colocadas en los balcones y macetas abajo. Imagínate que hubiese sido en horario de clase, un macetazo desde el tercer piso, mataba al menor que estaba abajo, porque los chicos hubiesen salido al patio a guarnecerse y les hubiesen llovido macetas del tercer piso. Pero vemos la parte ornamental, ¿no? Se ve bonito el macetero, pero no entendemos que estamos en una zona de riesgo. Ojalá que esto le enseñe a quien haya diseñado eso para que tome algunos cuidados. Y luego nos empezaron a llegar videos de cómo la estructura, perdón, el tarrajeo de la estructura se había caído. Y es lo que suele ocurrir cuando hay este tipo de movimiento, pues no, el tarrajeo se desprende, la capa de yeso se desprende, si hay tuberías expuestas, estas se rompen por el zarandeo que ha sufrido. Es lo que pasó, por ejemplo, en la César Vallejo, en el edificio de la UPN, en el Cono Así Norte, es, ¿no? así Los es. edificios se han movido, han golpeado, y en ese golpeo se ha desprendido inclusive parte del concreto. Suele Ujú, ocurrir. En realidad eso es bueno. Eso lo que nos está diciendo es que las estructuras tienen soporte antisísmico, porque se han claro. movido y han aguantado. Hasta ahí todo bien. Pero sí necesitamos tener protocolos. Esta institución, por ejemplo, el Colegio de Talentos, que trae dolor de cabeza, nomás caramba, tendría que mejorar ahí, pues, ¿no? No sé cómo habrá sido en Claro. Ángeles de Fátima.
Ahora en el Colegio Callao en el que estoy trabajando, estamos detrás de la Villa Deportiva, estamos en aulas prefabricadas y ahí totalmente seguras porque son plataformas que están sobre el suelo, no están cimentadas, entonces el movimiento no las afecta, pues, ¿no? No les pidieron hacer informes a los encargados de este tipo de eventualidades, porque justo mi hermana, ella trabaja ella es profesora inicial, pertenece al Estado, y justo me dice, no, apenas llego a la casa tengo que hacer un informe que me están pidiendo, porque ella pertenece al tema de seguridad, de emergencia, algo así. Y no sé si también en el colegio donde tú estás también les habrán pedido esos protocolos. Sí, es probable porque es parte del ejercicio. Luego Claro, del claro. mismo tienen que ir al colegio, tienen que Ahora, acercarse al colegio. así es. Ujú. Ahora, en Fátima recién vamos a verlo mañana, ¿no? El local, porque... Pero es un local muy antiguo, o sea, no es antiguo, antiguo. Son esos edificios que en las primeras construcciones de los años 50 en adelante, las urbanizaciones, tiempo de Odría, ¿no? 50, 60, ¿no? Que son hechas, pues, a la usanza de la urbanización San Felipe. ¿Has visto cómo están hechas eh, Claro, esas multifamiliares, así, así de es. esa contextura, ¿no? Gruesa, fuerte, de ladrillo, pues, ahí no entran, cosas prefabricadas, sino son esos ladrillos, pues, como en el Están techo, de cabeza. pandereta. Claro, claro, son ese tipo de construcciones, porque si tú lo tocas, o sea, a ti te duele y son columnas anchas. ¿Te acuerdas? Había las paredes columnas, ya, así, Claro. de eso hay en el colegio, ¿no? Así que no creo que haya pasado nada fuera de lo común en la institución. Pero bueno, Así es, señor, tenemos así por es. acá, tenemos por acá saluditos de Maddox Nagahama y Ajá, de Sorcerer el- Troll, dice por acá la leyenda. Eh, Ojalá no le haya ocurrido nada a nuestro amigo Carlos Enrique Muñoz Cordero. Hemos intentado comunicarnos con él, pero no nos ha respondido. Tenía su mamita delicada de salud, como la tiene Marco García, que también está ujú, en tratamiento. Mi suegra sí, sí. también está en tratamiento. Nos ha tocado a las tres esta vez. Y hasta para eso nos juntamos hoy. Ojalá que no haya sido nada grave. Señor, Confiamos en que se recupere, sí. y mañana, invite para mañana. Ah, cierto, cierto. Mañana tenemos la presentación de la novela El secreto de la tumba. ¿Dónde está el secreto? Por aquí está el secreto. Aquí está. El secreto de la tumba se presenta mañana en la Casa de la Literatura a las 7 de la noche, al costado del Palacio de Gobierno. ¿Quiénes actúan aquí? Marco García, Carlos Muñoz. Dos muchachitos universitarios que se metieron en problemas en los años 90 por descubrir qué le había pasado a la tumba de Atahualpa. Y tienen que leer la novela, tienen que leerla para Claro, que ustedes tiene tienen que qué leerla. es lo que, Interesante, muy, qué es muy lo que le pasó. interesante. Una descripción también de la Lima de los 90, pues, ¿no? De todo ese Así clima. es. Muy, muy interesante la obra. Y, como hace un Dígame, momento, ¿de tu teléfono? ¿qué pasó? A propósito del pantallazo que me sacó mi abuelita. Sí, sí, ¿verdad? Ahora, bueno, ya promulgó el Poder Ejecutivo la ley 38385, que restringe el uso de los teléfonos móviles en aulas de primaria y secundaria. Será reglamentada en 60 días por los Ministerios de Educación y Salud. Entonces, esta ley autoriza, muy aparte de que va a ser reglamentada, autoriza a las instituciones a, pues, colocar sus propias normativas, sus propios protocolos para que no se utilicen estos móviles en los salones de clase, ¿no? Bueno, nosotros ya hasta hace un tiempo a los padres de familia se les conminó, ¿no? Y a través de una firma, ¿no? Que no deben traer los chicos los celulares. Y en los que los traen, dejarlos pues en la puerta
¿no? Ahí hay alguien que los va a tener, se guardan hasta la salida que se los entrega, ¿no? O sea, hasta ahora hemos trabajado de esa manera, ahora el número es menos, porque hasta el año pasado, olvídate, eran 2 cajas, porque los chicos traían, y bueno, ahora con esta disposición, ¿no? Creo que es 6, 7 celulares, que sí, pues, es verdad, hay chicos que tienen que estar en contacto con sus padres porque no los ven casi todo el día. Entonces, o van a llegar cuando su padre o su mamá ya fue a trabajar, ¿no? Entonces, llega a 7, 8 de la noche y tienen que estar en contacto con dónde estás, a qué hora viene, o tiene que recoger al hermanito, ya recogiste, porque de verdad también los chicos también son fabulosos, ¿no? Se van y regresan a los 15, 20 minutos. Mi Mi hermano. hermano, Sí, de verdad. Bueno, me ha pasado a mí también, ¿no? Me ha pasado a mí también cuando estábamos estudiando en el Alfonso Ugarte con mi hermano menor. Yo aspiraba a jugar de titular en el aula en mi aula, un campeonato entre aulas, y cuando fui la primera vez titular, me acordé que no había recogido a mi hermano en primaria. Ya imagínate, ya imagínate mi hermano, y perdí la oportunidad de ser titular. Pero bueno, son anécdotas que qué a uno. luces, señor. Así es, así es. Pero bueno, Y hoy, ¿no? Salió la fiscal de la Nación, pues, a hacer una denuncia, ¿no? Terrible, terrible, de que le hayan quitado la seguridad, ¿no? Y salió valientemente a hacer la acusación de que si pasa algo, responsabilizada, pues, al Ministerio del Interior, ¿no? Alguna treta, alguna maniobra política se está tramando dentro no sé, del Poder Ejecutivo, Legislativo, no sé de cuál ahora, ¿no? Pero todos los días, ¿no? Están en este plan queriendo, pues, desarticular más todavía, ¿no? La institucionalidad mellada de hace mucho tiempo de nuestro país, ¿no? es que es Pero bueno, complicado, ¿no? Porque el haber sí. anulado la destitución de la ex fiscal Benavides eh, implica restablecerla en el cargo, pero en el cargo está una persona que fue elegida constitucionalmente, o sea, a ella no la pusieron a dedo, ¿no? La eligieron constitucionalmente, como corresponde legalmente. Bajo ese mandato jurídico, si hay una violación flagrante al cargo que está ocupando la actual fiscal de la nación. Y con todo derecho, pues ha salido a reclamar esta tarde, ¿no? A protestar porque le han quitado, para empezar, le han quitado la seguridad, pero ya empezó a alertar sobre posibles cambios que se podrían estar cocinando, ¿no? Y bueno, para eso se presta pues también la Junta Nacional del Poder Judicial. ¿Quién más está por acá? La magistratura. Claro, de caramba, este grupo se me va el nombre y no es el Congreso. Ahorita se viene, pero bueno. Vamos al tema que nos ha traído este lunes, Así ¿no? es. Ha estado muy agitado en realidad este fin de semana que nos hemos pasado unos minutos acá. Pero a ver, Pero necesario para sí, hacer sí, la sí, reflexión. es justo y Es necesario. necesario. Ahora, este suceso entre el 16 y 17 de junio de 1953, ¿no? Se da en, a ver, en un año que tiene varios hechos históricos, ¿no? Justo estábamos revisando, por ejemplo, ¿no? Se descubre la estructura del ADN. Imagínate, en 53 James Watson y Francis Crick, ¿no? Descubren la estructura del ADN. El 27 de julio del 53 termina la guerra de Corea, ¿no? La muerte de Joseph Stalin también, marzo de 1953. Y el 29 de mayo del 53 también, ¿no? Se logra ascender por primera vez al monte Everest, el más alto del mundo, ¿no? Edmund Hillary y Tenzing Norgay son los primeros que van a ascender, ¿no? A este monte Everest, el más alto del mundo. Pero vamos directamente al tema no
no de Perry Como, que era el cantante de aquella época, ni de Nat King Cole, de los años 53, ¿no? Pero vamos al tema de la dos, para empezar, el tema de Berlín. Y podemos comenzar, no sé si estará de acuerdo Henry, con un final, ¿no? Con el final de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo, de acuerdo. 1945, los soviéticos fueron los primeros en llegar a Berlín, por más que Hollywood y algunos historiadores nos cuenten otra cosa, se apoderan de la parte oriental de lo que es Alemania. Ojo, la parte industrial alemana, los aliados también ingresan a Alemania, Francia, que venía con toda la venganza de haber sufrido pues que su capital haya sido declarada ciudad abierta por Hitler, el Reino Unido, Inglaterra y los Estados Unidos, ¿no? Al final, y sus aliados, Estados Unidos como Canadá. Al final, Alemania está dividida en cuatro rincones, ¿no? Cuatro sectores. Pero el sector aliado se había colocado en la parte occidental. Y en dime y diretes, inclusive ya en Yalta, los tres jefes aliados, los tres más grandes jefes aliados, ya se habían puesto de acuerdo de cómo dividirse Alemania, ¿no? O sea, esto ya era un saludo a la bandera, hasta que en 1948 se decide formar pues estas dos Alemanias, pues, ¿no? El del lado occidental se va a pasar a llamar la República Federal Alemana, y el lado oriental se va a volver a llamar la República Democrática de Alemania, ¿no? Van a tener dos capitales muy distintas, una más conocida que la otra, porque la RDA o República Democrática Alemana o Alemania Oriental, su capital va a ser la ciudad de Berlín, que también va a estar dividida en dos, ¿no? Va a estar dividida en dos, y donde van a acontecer estos hechos del 16 y 17 de junio de 1953, ¿no? Hoy cumplirían, si mal no me equivoco, hoy cumplirían 70 y tantos, ¿no? 72 años, 72 años. Y la República Federal Alemana o la Alemania Occidental tiene su capital, la ciudad de Bonn. Y con este evento, diría yo que con este evento comienza pues lo que llamamos la Guerra Fría. Y ahí, ese es el marco que le va a dar pues origen, ¿no?, a esta división, ¿verdad? Aquí hay que mirar un poco también el escenario que se estaba configurando, ¿no? Dentro de esta nueva realidad geopolítica, el fracturar a Alemania en dos estados, ¿no? La República Democrática Alemana o Alemania Oriental y la República Federal Alemana o Alemania Occidental, obedecía a esta cuestión de control hegemónico en esta región para crearle una especie de barrera a los rusos, para empezar, porque hay toda una columna de países que van a estar ahí frenando, pero además de atomizar a Alemania frente a una eventual reacción en los próximos años. Y esto nos hace mirar un poco lo que ocurrió en la década del 20, luego de la Primera Guerra Mundial. Tras la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, se cometen, Tratado de 1919, se cometen excesos contra Alemania, y estos excesos, que terminaron todavía hasta el año 2010, me parece, en remuneraciones, en indemnizaciones, estos excesos llevaron un resentimiento marcado en la población alemana que fue cultivado por el partido de Adolf Hitler, que en la década del 30 hizo pues todo lo que conocemos y nos llevó a otra guerra global. Ahora, ¿qué nos aseguraba? Que al dividirse Alemania en estos dos estados, pues iba a controlar completamente todo, tenían que ingresar a tallar a otros niveles, ¿no? No solo la división política, la división geográfica, tenían que intervenir también en el plano educativo, la intervención en los programas curriculares para ver qué se estaba enseñando, qué no se tendría que enseñar.
Mira, pero pese a todo ello, Marco, en Alemania sí se ha mantenido este resentimiento. Porque, si recuerdas, hay un sector radical, ¿no?, que en los últimos años ha estado llegando a cargos importantes y ha llegado hasta el Parlamento, ¿no? Hay una movida neonazi muy fuerte en Alemania y en Europa en general que no se está mapeando bien, que no se está identificando bien, pero que está ahí, está latente. Lo que y que significa lo, que no se hizo bien el trabajo. y que lo sufren en las calles los latinos o africanos que están llegando a Alemania, pues, ¿no? Y eso se nota, es notorio. Y como tú dices, están hoy en el Congreso, en el Congreso pues avivando resentimientos antiguos, pues, ¿no? Recordemos que, bueno, también parte de ese resentimiento lo vimos con Adolf Hitler, ¿no? Que cuando llega ya al poder en los años 30, siempre va a tomar en cuenta, siempre va a tener en la mente para sus planes a futuro, sus planes revanchistas, el Tratado de Versalles, pues, ¿no? Bueno, pero eso ya lo hemos explicado. Y ahí, justo este es el mapa, de 1945, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y como te dije hace un momento, los soviéticos son los que se van a apoderar de este lado oriental, ¿no? Que es el lado Y los países, industrial. ¿no? Francia. Sí, los aliados, ¿no? Como te dije en ese momento, está dividido en 4 sectores, pero el sector industrial alemán, ¿no? Es el que se va a apoderar y son toda esta industria la que va a ir hacia Moscú, ¿no? La que va a ser trasladada a Moscú y que va a ser utilizada esa tecnología, va a ser utilizada para enfrentarse tecnológicamente a los Estados Unidos más adelante, ¿no? Recordemos que en el 57 los soviéticos van a ser los primeros en lanzar pues su Sputnik al espacio, ¿no? Los primeros seres vivos también, los primeros seres humanos también van a ser lanzados por los soviéticos, ¿no? No por menospreciar su tecnología, pero mucho tuvo que ver, pues, ¿cómo se llama? La tecnología alemana, pues, ¿no? Claro. Ahora, en este lado de Alemania Oriental es donde se producen estos eventos de Así junio es. de Ya, 1953, ya ¿no? con Alemania, ya formada la RDA, ya formada la Claro. RDA. Y ya también con las cuotas de trabajo que venían exigiendo, ¿no?, el Buró ruso para que la Alemania Oriental produzca al nivel, a la intensidad que quería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y por ahí viene pues el reclamo, ¿no? Por ahí viene la protesta de los obreros. Pero curiosamente ahí hay una dicotomía ahí, ¿no? Porque se habla mucho de una protesta obrera contra el sistema, pero también al otro lado se pinta un escenario fabuloso de desarrollo capitalista que no es tan cierto. Justo yo acá tengo el texto de Norman Lowe. Norman Lowe, cuando habla sobre esta división y se refiere a cómo quedó Alemania, ¿no? Y dice por acá sobre la República Federal Alemana, o sea, la Alemania Occidental, la de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, esa Alemania, dice: terminada en 1949, la República Federal Alemana mostró una notable recuperación, un milagro económico durante el gobierno conservador del canciller Konrad Adenauer, y esto fue posible merced al Plan Marshall, a la intensa inversión en nuevas fábricas y equipos y a la reinversión de los intereses en la industria, en lugar de ser distribuidos a manera de dividendos o salarios más elevados. Es decir, hay una inyección de capital fuerte, ¿no?, para que entre en competencia esta parte de Alemania, lo que significa, que es lo que estabas comentando tú, que no tenía pues este plus de desarrollo industrial, tecnológico. Así Y es. más adelante dice, eh, los sucesores de Adenauer, por ejemplo, Ludwig Erhard dice, y Kurt George Kissinger dice, continuaron con su buena labor, si bien hubo algunos retrocesos, y el desempleo se incrementó, razón del cambio, dice, con apoyo de la FDP durante 13 años, primero con Willy Brandt y después con Helmut Schmidt,
después de los prósperos años 60, Alemania Occidental empezó a sufrir cada vez más por la recesión mundial. De modo Así es. que ya para 1982 ya había 2 millones de desempleados. Cuando Smith propuso incrementar el gasto para estimular la economía, ¿no? Renunció ese año y para 1985 la economía había caído a un 2.5 y el desempleo se había incrementado a 2.3 millones. Ahora, del otro lado, la figura, y, a ver, la figura propagandística, ¿no? Era pues todo lo contrario, pues, ¿no? A lo que se trataba de dibujar, y tú lo has descrito bien a través de la lectura, en Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Alemania Oriental, mucha gente se dedicaba a lo que es la agricultura, el tema del trabajo, el tema de la educación, ¿ok? El tema de la diversión, ¿ok? Esto no era ajena a la, ¿cómo se llama? A la Alemania Oriental. Lo que sí, las críticas al poder y quizás la falta de que lleguen las influencias, que ingresen las influencias occidentales a la Alemania Oriental, era pues quizás un poco reprimido, ¿no? Ahí vemos a dos jovencitas que no la están pasando mal, es una foto de 1953 en la Alemania Oriental. El tema viene en lo laboral, ¿verdad? En la exigencia de las horas de trabajo, de productividad. Si en 8 horas tú no me puedes conseguir, tú no puedes lograr tus objetivos, bueno, te vamos a ascender pues ¿cómo se llama? La cuota de horas para que produzcas lo que esta Alemania necesita. Inclusive, uno de los ítems de la protesta es las cuotas de trabajo para las mujeres, ¿no? La disminución de horas para que ellas tampoco, digamos que se desordenen en su vida familiar, pues no, porque recordemos que es una década de los 50. Ahora, parece raro, y he escuchado varias veces, no, cómo los soviéticos influenciaron tan rápidamente en Alemania, sabiendo la idiosincrasia alemana. Pero también recordemos, y te lo dije al comenzar, ¿no? Que la Alemania, en la Alemania de Hitler, en la Alemania de los 20, en la Alemania de los 30, habían socialistas, habían comunistas que luego van a ser expulsados por Hitler. Inclusive el partido, Hitler no es Nacional Socialista Obrero. Nacional Socialista Obrero Alemán, o sea, no es ajeno la idiosincrasia socialista comunista a la Alemania. Es por eso que caviló rápidamente, ¿no? Y encaminó pues a una nueva nación como la Alemania democrática, ¿no? ¿Dónde va a comenzar el tema? Para junio de 1953, ¿no? En el nuevo pedido de cuotas de trabajo. Ahí es donde comienza este tema. Pero hay una palabrita, no sé si lo puedes explicar tú mejor, Henry, el tema de la colectivización requerida por este gobierno democrático alemán. Lógicamente, tratando de ser un gobierno satélite de la Unión Soviética, pues, ¿no? Claro. Te cuento que Dale. estamos subiendo. Hemos incrementado nuestro número de seguidores y estamos en 972, acaba de subir un poquito, justo mientras nos falta 28. Así es. Estamos en el programa 22 de Vamos por la Historia en esta tercera temporada, hablando sobre las protestas de 1953. Y cuando te refieres a la colectivización, tiene que ver pues con esta mirada de producción en serie, en masa, que requería el Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que estaba implementando por vía de la fuerza en el modelo de producción que tenían los alemanes, ¿no? Ahí viene el primer choque. Y lo otro es que dentro de este choque estaba una consigna que era: primero trabaja más, luego vive mejor. O sea, primero me vas a trabajar, primero me vas a producir
Y después de producir, cuando hayan dividendos, cuando hayan utilidades, vas a vivir mejor. Y eso no le cocina a los obreros, pues no. Pero además que siendo obreros alemanes, forzados a trabajar por un Estado al que no se sentían, del que no se sentían parte, obviamente generó reacción. Y mira, fue tan violenta la reacción en el mes de junio de 1953 que algunos historiadores señalan que la intervención del ejército ruso, la intervención de las Fuerzas Armadas, pudo haber desencadenado lo que después vino en noviembre de 1989, con la caída del muro. Y es que fue tan violento el accionar y tan fuerte la reacción de las fuerzas militares que se produjo una tensión en ese mes. Y como bien señalabas, ¿no? Fueron varios días, aunque el día central, el día que se recuerda más es el 17, ¿no? Son varios momentos los que llevan a este periodo de tensión. Y dentro de esta tensión estaba el deterioro de las condiciones de vida, porque como obreros no pueden acceder a un mejor salario, pero sí tienen que trabajar más. Al trabajar más hay desgaste físico, pero al ganar menos no hay dinero para las provisiones, para alimentarse, para cubrir otras necesidades. Y eso empieza a fastidiar al colectivo obrero. Para muchos fue el gran movimiento que alertó a la República Federal Alemana para tomar medidas de control y lo que después sería visto como la oportunidad para levantar el muro que conocemos ahora, ¿no? Y que apareció una década después todavía, ¿no? En el 62. Así es, va a aparecer todavía en la década del 60, ¿no? El famoso muro de Berlín. Inclusive, recordemos que ya estaba dividida Berlín, ¿no? Berlín ya estaba dividida y que esta propaganda occidental hizo que varios de Alemania Oriental empezaran a pasar hacia el otro lado, pues, ¿no? Mucho antes que se construya el muro de Berlín. Este movimiento del 17 de junio empezó con una protesta, como tú has dicho, una protesta de obreros, pero que no solamente participaron obreros, trabajadoras, estudiantes, mucha gente de la comunidad. Llegó a participar más de 1 millón de personas, y no solamente en Berlín. En ciudades que tengo, por ejemplo, estaba leyendo que en Leipzig, ¿no? También se ocuparon, mira, instalaciones de radio televisivas. En la ciudad de Brandenburgo detuvieron a los jueces y a un fiscal que no les caía bien, imagínate. En la ciudad, que me perdonen los alemanes, pero la pronunciación es horrible, mía, ¿no? Es Butterfeld-Wolfen, no sé cómo, me van a criticar seguro ahí, pero 30.000 obreros marcharon hacia la plaza. Es decir, que lo que comenzó como una pequeña protesta, ¿no? Ya para el 17 de junio se había convertido en un movimiento nacional, Claro. ¿no? Un videito que he bajado de las redes, es un video de la época. Dale. No tiene audio, es un video de la época, repito, ¿no? No tiene ambiental, pero acá, para ilustrar a nuestros seguidores, como que la población enardecida, ¿no? Empezó a manifestar esta incomodidad, porque, o sea, es cierto que el tema laboral es el detonante, pero son varias cuestiones, ¿no? La intervención de la URSS corta las libertades políticas. No hay oportunidad, por ejemplo, para afiliarse a una agrupación política, para mantener los partidos políticos que habían existido en Alemania hasta ese momento. Todo esto genera el resentimiento y obviamente el cambio de curso, pues no, o sea, el control a manos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces hay un resentimiento en una colectividad que había fomentado el nacionalismo
durante más de una década de manera exacerbada y que de repente lo desmembren y lo envíen con quien consideraban su enemigo, debía ser muy doloroso, ¿no? Debía ser muy fuerte. Así que estas protestas laborales no fueron otra cosa sino que el detonante, ¿no? El, el culminen de los malestares que se estaban viviendo hasta ese momento y que van a desencadenar otra serie de acciones, ¿no? Porque como bien señalabas, hay protestas desde mucho antes, ¿no? 13, 14, el 15, por ejemplo, ¿no? Cuando piden que se revoquen estas cuotas de trabajo que señalabas y los empleadores no les hacen caso, ¿no? El gobierno de la URSS no les hace caso y frente a este rechazo, frente a esta negativa, se caldean más los ánimos y empiezan a salir a las calles. Y la respuesta va a ser inmediata también, ¿no? Porque salen a las calles los obreros y la población empieza a enfrentarse a las fuerzas militares, ni siquiera a las fuerzas policiales, ¿no? Así es. Lo que para nosotros la Volkspolizei, ¿no? Quedó chico, ¿no? Porque tuvo el gobernante de esa Alemania, Walter Ulbricht, tuvo que recurrir pues al ejército de la Unión Soviética, ¿no? Para poder apaciguar. Pero ¿qué se reclamaba en este movimiento del 17 de junio del 53, ¿no? Aquí lo tengo apuntadito porque, bueno, estuve revisando algunas bibliografías, ¿no? Salario igual para las mujeres. 1. Reducir las remuneraciones a los policías. Ahí está Volkspolizei, ¿no? Elecciones libres. Bueno, no había, pues, ¿no? Es el socialismo puro. La legalización de la acción industrial, es decir, de una industrialización que promueva nuevo empleo, pues, ¿no? Libertad para los presos políticos, ¿no? Dimisión, y por último, la dimisión del gobierno, ¿no? Del gobierno de Ulbricht, ¿no? Porque en realidad, medidas que para ese momento, pues, hoy no suenan normales, pero para ese momento era descabellado, pues, ¿no? Porque mira el tanque que te han soltado, y ante tu reclamo, no te iban a decir, señor, deténgase, pues, ¿no? Como acá la policía peruana, te dice, ¿no? Un favor, ¿se puede detener? ¿No? Trae a tu abogado que te voy a detener. No, ahí no, pues, ¿no? La acción es otra, ¿no? Así es. Por acá hay otra imagen que habías enviado temprano. Sí, ahí está, ¿no? Terrible, fue terrible, ¿no? Por supuesto. Y que es pues ¿cómo se llama? El prólogo de todo un movimiento que va a tener su punto cumbre en la construcción del muro de Berlín, que lamentablemente va a traer más de 200.000 muertos tratando de pasar el muro, y que va a terminar en el año 92, pues cuando las dos Alemanias terminan uniéndose otra vez, ¿no? Por ahí escuché una vez un comentario de un político internacionalista que el mundo el año 92 cometió un terrible error, ¿no? Que Alemania se vuelva a unir, y que fue muy criticado por Angela Merkel, ¿te acuerdas? La secretaria general también fue de la Euro, y que vivió, ojo, Merkel vivió en la Alemania oriental, o sea, vivió la política soviética sobre esa Alemania. Te decía, fue tan intenso este movimiento, estas protestas fueron tan fuertes, que inclusive muchos militares y efectivos policiales terminaron plegándose a la protesta, ¿no? En algunas ciudades, porque no fue solo en Berlín como señalabas, en algunas ciudades terminaron plegándose. Y aquí hay un detalle más, ¿no? Y eso es algo que a veces te cuesta tratar en historia, sobre todo ahora porque pueden estigmatizarte, corremos el riesgo a que nos vayan a satanizar. Las grandes, las protestas que se han presentado en la historia, sobre todo en el siglo XX, las grandes protestas han sido producto de modelos de explotación, de maltrato, pero han servido para que se consigan también beneficios.
pocas veces se han conseguido beneficios realizando pedidos formales, en el Parlamento, a través de discursos. Usualmente las leyes que se han conseguido, los beneficios laborales, por ejemplo, los beneficios para los trabajadores se han conseguido en protestas como estas. Pero en este punto, las protestas de Berlín de junio del año 53, lo que hacen es romper o manifestar esta tensión que se venía incubando entre la población alemana y los militares rusos. Pero como bien señalas, del otro lado, de la Alemania occidental, las cosas tampoco estaban tan bien, ¿no? También se van a presentar estas tensiones. Y bueno, lamentablemente, pues a los alemanes les tocó pagar las consecuencias de esta guerra, ¿no? Porque el haberlos fracturado los llevó a este tipo de enfrentamientos. La Unión Soviética manifestó además aquí su poder, ¿no? Ese poderío militar que ostentaba y que pudo evidenciarlo con la presencia de estos tanques. Por aquí había otra fotito de estos tanques, déjame ubicarla. De los militares que mandabas por acá, ¿no? Cómo es que Sí, las fuerzas policiales y las fuerzas militares se hicieron cargo de la represión. Hay mucha violencia, ¿no? Se calculan unas 500 ciudades, entre ciudades y pueblos, los que terminaron involucrándose en esta movida de protestas de ese mes. No fue poca cosa entonces, ¿no? No fue solo un movimiento pequeño el que estalló y unos días, ¿no? Tuvo sus repercusiones después. Uy, qué lindo el mouse que se mueve por acá, caramba. Henry, ¿qué te hace recordar esta marcha de soldados de la Alemania democrática, ¿no? De la Alemania socialista? Esta marcha de policías así en gran número paseando por las calles, marchando por las calles. ¿Te hace recordar algún paisaje, alguna imagen, más o menos hace 2, 3 años, acá en Lima? Claro, cuando iban a salir, ¿no? Y la manifestación de poder que se hizo en una avenida conocida, pues, ¿no? Uh-huh, así es. Y después nos rasgamos las vestiduras cuando escuchamos, no, que el socialismo, y actúan igual. Así O es. sea, imagínate, ¿no? Pero bueno, en Ahora, fin, para represiones no hay tintes políticos, ¿sabes? O sea, así es, a la eso voy, represión a eso venga de voy, la a eso voy. derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, de donde quieras, represión es represión, ¿no? Y si nuestros seguidores ven las cifras de la intervención militar, pues van a tener un poco claridad en este escenario, ¿no? Estamos hablando por aquí estaba el dato, de unas 15.000 personas arrestadas durante ese mes de protestas. 15.000 personas arrestadas y por lo menos, porque esas son solo cifras oficiales, por lo menos 55 muertos. Ahora, 55 muertos para una protesta tan grande, dice, uy, qué poquitos murieron, ¿no? Muertos, ¿no? Están protestando y caen producto de estos reclamos y son vistos como héroes obreros allá en Alemania, ¿no? Como mártires de la lucha obrera en Alemania. No sé si recuerdas cuando hubo protestas acá en Perú contra un gobierno, hace poquito Uh-huh. nomás, ¿no? Hace como 2 años, ¿no? Y murió mucha gente, Sí, 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 pero por eso ¿cuántos te murieron decía, pero 50 personas, pero por eso te decía, ¿no? Que aquí en Lima, ante esa protesta, sacaron a todos los policías. Así O es. sea, y tú has dado en el exacto, ¿no? Cuando hay represión, no interesa quién está en el poder, la represión es tal cual. Por eso yo siempre digo que de verdad que por angas o por mangas, se actúa igual. Cuando se quiere ir contra alguien, se actúa igualito, tal cual, ¿no? Y bueno, pues ya es más, tiene otro tinte, ¿no? Un tinte más fascista, que socialista, que capitalista, ¿no? Más Ahí, parece, más parece, este, fascista que otra cosa.
Pero bueno. Esta imagen nos pinta además lo que va a ocurrir, pues, ¿no? La represión militar, la imposición de la fuerza, hace que se consolide el poder de la República Federal Alemana en manos de los rusos, ¿no? Y al evidenciar este poder, lo que propicia es una fuga masiva de alemanes de esta parte de su país. Empiezan las movidas migratorias que se van a ir acentuando con el paso de los años. La necesidad de escapar al otro lado con la idea del paraíso laboral que podían encontrar, porque aquí iban a ser explotados en estas cuotas que se les estaba exigiendo. Y por eso es que viene después, ¿no? Lo que comentabas, el cerco es el muro para evitar que la población siga escapando. Pero mira Ahora, cómo... Sí, sí, dale, dale. dale. No, te decía que ahora, para los años 60 y 70, la política de esta Alemania de oriental estuvo dirigida precisamente en el desarrollo de la juventud, en el desarrollo del deporte, en el desarrollo de la educación. Se le dio facilidades a aquellos jóvenes que querían pues ser deportistas, querían ser profesionales, ¿no? Por supuesto que en favor pues de la Alemania. Y tanto así que yo recuerdo, y tenía mi librito cuando era muy niño, tenía mi librito porque nosotros hemos estudiado, acuérdate, en geografía las dos Alemanias. Yo estudié las dos Alemanias. En Sí, geografía, señor. por supuesto, yo dibujaba las dos Alemanias. Y pues tenía pues en la mente, no, que esta Alemania es así, es esa. Y recuerdo que llegó a mis manos un libro de los mundiales de fútbol y que la Alemania oriental y la Alemania occidental se enfrentaron una sola vez en un mundial. Se enfrentaron y ganó la Alemania oriental, ¿no? No me acuerdo el nombre del que metió el gol, pero ¿te acuerdas el narrador colombiano de todo lo que concernía que venía Telematch, que venía de Alemania, el fútbol alemán, le decía pues el espía que viene del frío, ¿no? Porque fue contratado por el Bayern Múnich, no me acuerdo el nombre, si alguien me ayuda ahí, y él le catalogó pues a este jugador que había metido este gol, ¿no? Con ese apodo, ¿no? Pero en realidad pues esa Alemania terminó no mal, ok, no terminó mal, quizás no había elecciones libres, quizás no había una verdadera libertad de expresión, ¿no? No, de repente no habría partidos políticos, pero en el tema de educación, en el tema deportivo, en el tema de la juventud, que ha sido característica pues de los países socialistas, ¿no? Dar los puntos exactos para que el tema educativo, ¿no? Y el tema deportivo pues sean realzados y tener pues campeones mundiales, porque imagínate, en natación también fueron campeones los alemanes orientales, en ciclismo, me acuerdo, en ciclismo también fueron muy buenos los alemanes orientales, sí, durante la década de los 70 y bueno, la última década que ya les tocó vivir, que fue la década de los 80, ¿no? Claro, ya cuando vino la crisis global, pues, porque ahí viene una crisis Claro. económica global que va a golpear todos los países del orbe, pero en el caso de las Alemanias las golpeó de forma tal que resquebrajó completamente las estructuras económicas de la República Federal Alemana por depender de la URSS, que estaba cayendo a pedazos, ¿no? Y al desintegrarse este control y se busca la integración de las dos Alemanias, recogen una mitad totalmente deteriorada, pues, ¿no? Económicamente arruinada. Y es lo que le tocó pagar a la otra mitad de Alemania para poder recuperarse. Y por eso que algunos decían, no debieron integrarse, ¿no? Debieron mantenerse separadas, decían algunos. No. Y en este punto, aquí, por ejemplo, estas protestas del 53 le sirven al gobierno ruso para intervenir en otros escenarios, porque recuerda que estamos en plena Guerra Fría y Europa se había polarizado, ¿no? Europa no era la Europa de Francia, de Italia, no, era la Europa comunista y la Europa capitalista, ¿no? Era la Europa de los aliados contra la Europa de los rusos. Y en esta dicotomía es que la URSS
aprende bien la lección, ve cómo se controla el manejo militar, el manejo policial para controlar, para reprimir a las protestas que se producen en las ciudades de esta parte de Alemania, y va a utilizar estas estratagemas para represiones brutales, como por ejemplo la del 56, ¿no?, en Hungría, o la que vendría en la década del 60. Este tipo de intervenciones le van a servir como una especie de ensayo también a los rusos. El uso de la fuerza, la represión, que repito, no obedece a colores políticos, sino a mecanismos de control para mantener a la población en un statu quo que requiere el régimen. Bueno, y de cierre, acentuó esta polarización en la Guerra Fría, pues no, porque lo que hace la URSS es evidenciar el poder militar, el poder eh, policial que tenía en esta parte de Alemania. Y la otra parte, la República Federal Alemana, ¿no?, la parte occidental, no puede intervenir, pese a que hay movilización, pese a que hay envíos de cartas, de llamados de atención diplomáticos, no pueden hacer más que eso, ¿no? Entonces, esto manifiesta cómo es que en plena Guerra Fría, ¿no?, este choque se estaba evidenciando. Y era eso, ¿no? No te metas en mi patio trasero, porque me pertenece, ¿no? Este es mío, así que deja que yo haga lo que corresponde aquí en este patio. Y es lo que va a hacer también Estados Unidos en otros escenarios, y Rusia solo se queda mirando desde afuera, ¿no? Y es lo que viene Recordemos para también lo julio, que... cuando hablemos de Irán. No hemos hablado, me parece, de la tierra de Osama Bin Laden, ¿no? del Medio Oriente, no, no, no. Lo hemos metido ahí, pero No hemos tocado todavía. ese escenario, por ejemplo, evidencia claramente cómo es que en esta dicotomía URSS-Estados Unidos, en esta lucha de poderes, uno no se metía en donde estaba el otro, ¿no? Y la represión también que sufrió el pueblo afgano por parte de los soviéticos también, ¿no? Fue terrible, terrible ahí lo que sucedió en Afganistán durante la ocupación de la Unión Soviética. La Yugoslavia, la famosa primavera de Praga, ¿no? También. ¿Qué te iba a decir? ¿Mañana hay paro? No, no. No, yo también estuve asustado porque pensé que mañana había paro, pero es el miércoles. El miércoles ya dije, no, ya mucho cambio, ya. Ahí sí hay Sí. cambio. El miércoles hay paro. Mañana es la presentación del libro, de la novela, El secreto de la tumba, y el miércoles es el paro. Ah, ya. O sea, Los americanos, cuando se unen las dos Alemanias, toman como fecha conmemorativa el 17 de junio. El 17 fue tan de junio. importante para el sentimiento nacionalista, patriótico de los alemanes, que el 17 de junio es tomado como día de fiesta nacional, por decirlo de alguna manera, porque fiesta no creo, para recordar a sus muertos, ¿no? Un día de conmemoración nacional, por lo ocurrido, por lo acaecido en 1953, pero eso ya todavía para la década del 90, ¿no? Para finales de siglo. Pero mira, Día de la Unidad Alemana, la conocen como Día de la Unidad Alemana. Día de la Unidad Alemana. Así la conocen. Así es, pues hemos repasado algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿O por qué me impulsó? Porque fui yo el que, de cierta forma, propuso la fecha. Estamos exactos, mira, ve, mañana y hoy, perdón, hoy y mañana, estamos dentro de este recuerdo. Es un tema internacional y nuestro objetivo, ¿no?, también es que nos escuchen más allá de las fronteras peruanas. Queremos que nos escuchen, queremos que nos vean, queremos que nos compartan también, queremos sus críticas, por supuesto. Si algo quedó vacío, bueno, todos estamos para aprender. Queremos también que nos yapees o que nos plinees. No, pero es porque esta situación de las dos Alemanias la hemos vivido en el tema
eh, como de geografía, de geopolítica, la hemos vivido. Y verdad que los que pasamos los 45 o 50 años somos privilegiados de haber observado muchas cosas que han cambiado el mundo, ¿no? El retorno a la democracia aquí en el Perú, por ejemplo, el terrorismo aquí en el Perú, lo que sucede en Medio Oriente, la caída de las Torres Gemelas, la oveja Dolly, entonces tantos, ahora último la pandemia, o sea, tantos acontecimientos, la caída del muro, la desintegración de la URSS, repito, tantos acontecimientos que de verdad no sé si otra generación habrá vivido estos cambios, quizás la de la generación que vivió las dos guerras, claro. ¿no? Las dos guerras, porque también es una generación que del 10 y el 14 hasta el 35, sobrado, tranquilamente, con 50 años la vivió, pero somos una generación muy privilegiada. Y todos estos enseñanzas, ¿no? Aprendizaje, mejor dicho, lo abocamos a los chicos, ¿no? Porque siempre te pregunta, profesor, ¿y ese tema? Claro, lo vi por televisión, la caída del muro de Berlín lo vimos por televisión, la desintegración de la URSS también, la unión como este tema de la unión de las dos Alemanias también, ¿no? Y no sé por qué en mi cabeza no se me quita esa frase, ¿no? Que el mundo ha cometido un gran error, ¿no? Volver a juntar a las Alemanias, unificar a las Alemanias. Pero bueno, todo a su paso. Así es. Bueno, que mañana sea un día de conmemoración para los alemanes por estos eventos ocurridos en el año 53, ¿no? Como recuerdo de que las protestas sí pueden conseguir cambios importantes, no necesariamente en el momento, pero sirven como antecedente para que se generen cambios importantes y que la historia se ha escrito así también, pues, ¿no? Se ha escrito muchas veces con violencia, muchas veces con sangre, porque así también se escribe la historia, aunque no le guste a algunos. Y la próxima semana vamos a... Esperemos contar con Carlos. Sí, bueno, Carloncho, ojalá que no esté en aprieto nuestro amigo. ¿Dónde está el menú? A ver, ¿qué hay en el menú para el próximo ¿Verdad? lunes? Aquí está. Próximo menú, próximo tema. Aquí está, mes de junio, ¿no? Ay. La muerte que desató una guerra global. Más sangre. Sí, es el tema que Carlos sugirió, ¿no? La del archiduque. Así es. Francisco Fernando. Francisco Fernando de Austria-Hungría, ¿no? Heredero de la corona. Sí. Y después, ¿no? El rol del Papa en la política global, coincidiendo con el Día del Papa, por si acaso. Y ahí hablaremos de Francisco. Y del nuevo Papa. Y del nuevo Papa. Pero no solamente de él, ¿no? Recordemos que Juan Pablo II también paró una guerra. Sí. Pero bueno. Detuvo. Entonces tenemos una muerte que desató una guerra global a propósito del asesinato de Francisco Fernando en Sarajevo. Están cordialmente invitados. Un fuerte abrazo para todos ustedes. A cuidarse, que está agarrando una gripe especial. Si no, miren a Marco. Ha llegado apenas al cierre del programa. Sí, oye. Increíble, pero bueno. Y mañana hay que trabajar. Así es, señor. ¿No hay huelga? Bueno, el miércoles. Ya, ahí estaremos. La presentación de la novela, no se olviden. Sí. Mañana ojalá pueda ir Henry, ¿eh? Secreto. Si no llego, ya sabes por qué es. Pero yo sé que llego, Con fe, señor, con fe. Con fe. Listo. Muchas gracias, nos vemos. Compartan, por favor. Compartan, por favor. Ahí vamos. Suscríbanse. Nos falta poquito, 28 para llegar a 1000. No falta nada ya. Ahí vamos.